A lo largo de la historia universal ha habido muchos hombres que han dejado huella en esta tierra, grandes inventores, poetas, músicos, tal vez cineastas, que de alguna manera han influenciado en su época y aún más allá de ella, pero solamente un hombre ha podido dividir la historia en dos. Y estoy hablando de Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Él partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Mi nombre es David Ramírez y quiero compartir en esta oportunidad una nueva reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios y claro, enfocándome en una historia que encontramos en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a considerar un pasaje que está en el Evangelio según Marcos, capítulo 5. No lo vamos a leer todo, quiero relatarles de manera breve lo que sucede ahí y después leeré textualmente lo que aparece en 1 o 2 versos, pero esta historia que encontramos es del Señor Jesucristo, que viene a una ciudad que se llama Gadara. Los habitantes de ahí tenían por gentilicio gadarenos. Entonces se encuentra con un hombre que dice la Biblia que habitaba entre los sepulcros y que lo amarraban con cadenas y él rompía las cadenas. Era un hombre conocido como el endemoniado gadareno, y entonces tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Literalmente dice la Biblia que este hombre sale al encuentro del Señor Jesús, es decir, tienen un encuentro, en algún momento se miran, están frente a frente, y entonces estos demonios que habitaban en este hombre le dicen al Señor Jesús: si vas a echarnos fuera, permite que nos vayamos hacia ese hato de cerdos. El Señor Jesús les da permiso y estos demonios salen de este hombre de Gadara, el gadareno, y entonces este hombre queda libre y se hace un alboroto porque al irse los demonios a los cerdos, estos animalitos corren y caen por un despeñadero y pues se mueren, y obviamente los que los apacentaban se espantan, se conmocionan por lo que acaban de ver, y entonces juntan a otras personas y le piden al Señor Jesús que se vaya de ese lugar. Pero no es ese el enfoque, también podría ser tema para una enseñanza, pero lo que quiero compartir es acerca de este hombre del Gadareno. Ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo cambió su vida, y él le dice: Señor, déjame seguirte, es decir, le pedía al Señor Jesús que lo dejara seguir. Les voy a leer lo que dice literalmente a partir del verso 18, Marcos 5, 18. Dice: al entrar él, hablando del Señor Jesús, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabes? La manera en que uno puede acercarse a la gente para hablarle de Jesús, una de ellas, no es la única manera, pero sí una de ellas, es contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez no tengamos mucho conocimiento de la Biblia, tal vez tengamos poco tiempo de estar conociendo del Señor, de habernos acercado a Él, pero lo que sí podemos contar, lo que sí podemos hablar cualquiera de nosotros, es lo que el Señor Jesús ha comenzado a hacer en nuestra vida. ¿Qué podemos decir? Bueno, tal vez antes era una persona que no tenía paz en el corazón, era una persona que tenía muchos temores, era una persona con inseguridades, con heridas en mi corazón, y hoy todo eso ha ido cambiando. Entonces, al principio del audio les decía de esos hombres que han dejado huella, pero que solo uno dividió la historia en dos. Y sabes, el Señor Jesús también dividió al menos mi vida, y yo creo que la tuya y la de mucha otra gente que ha tenido un encuentro con el Señor Jesús ha dividido su vida en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Fue lo mismo que pasó con este gadareno. Quizá él, cuando es enviado a su casa, porque es de resaltar que el Señor Jesús le dice: vete a tu casa. ¿Quién mejor conocía la situación de este hombre que los de su casa? Dice: vete a tu casa, a los tuyos. No solamente lo envía a sus familiares, sino cuando dice a los tuyos, también se refiere a sus conocidos, a sus amigos, vecinos, que en algún momento vieron a este hombre cómo estaba fuera de su juicio cabal, atormentado por estos demonios,
y llega ya completamente restaurado, sano, es decir, ya era otra persona. Y entonces ellos no podían negar que algo había pasado, sí, ellos lo conocían, ellos sabían cuál había sido su condición pasada y hoy lo ven de una manera distinta. Entonces por eso es que dice al final del pasaje que muchos se maravillaban de lo que él les platicaba. Es así con nosotros también debemos de dar testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Podemos hablar de ese antes de Cristo y después de Cristo en cada uno de nosotros, de nuestra historia. Lo mismo pasó con este hombre. Yo supongo iba a contar, ¿se acuerdan cómo era yo? ¿Se acuerdan cómo estaba hace un tiempo? ¿Se acuerdan cómo me conducía? ¿Cómo estaba entre los sepulcros y me amarraban y cosas así, tratando de tenerlo pues ahí controlado? Y yo creo que él les contaba eso, ¿no? Dice, ahora véanme cómo estoy ahora, el Señor ha hecho grandes cosas conmigo, ha tenido misericordia de mí. Entonces estaba ese antes de Cristo y después de su encuentro con Cristo. Y no solo basta conocer al Señor Jesús, sino yo quiero animar a cada uno de ustedes, y lo mismo estoy haciendo yo y quiero hacer yo, es pedirle al Señor Jesús ese encuentro, no que nunca lo haya tenido, pero ese encuentro constante, es decir, que día a día podamos tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Yo sé que en cuanto a la salvación basta con la primera vez que lo conocimos, que nos acercamos a Él, que le entregamos nuestra vida, que pedimos perdón por nuestros pecados, y con ese encuentro basta para ser salvos, pero no para conocerlo a profundidad. Para conocer al Señor Jesús a profundidad es necesario tener un encuentro día a día con Él, y que entonces podamos ir conociéndolo más, que podamos fomentar esa relación, esa comunión con nuestro Señor, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre, nuestro Padre Dios. Entonces, mis amigos y hermanos, les animo a que en nuestra vida tengamos bien presente que hay un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo, y que las cosas después de Cristo han sido diferentes. Nuestra vida ha cambiado, nuestro destino tiene otro rumbo, nuestra eternidad está en el cielo. En fin, podemos mencionar muchas cosas de lo que el encuentro con nuestro Señor Jesucristo hizo en nosotros, cómo marcó en nuestra vida el antes y el después, como lo hizo con este hombre. Y otra cosa que les quiero animar es que hablemos del Señor Jesús. Les repito, tal vez no tengamos todo el conocimiento o mucho conocimiento de la Biblia, pero sí podemos hablar de lo que Él ha hecho con nosotros. Y aquellos que nos conocen y que han notado o que pueden notar esa diferencia en cada uno de nosotros, pues no podrán negar que algo pasó. Tal vez no todos crean que fue Dios quien intervino, habrá quien lo pueda dudar, pero lo que no van a dudar es el cambio que hay en nosotros cuando vean que somos personas diferentes, que somos personas que hemos cambiado, que hemos mejorado, que nuestra forma de vida es ahora de otra manera. Eso no lo podrán negar, como no lo pudieron negar con este hombre, con el Gadareno. Pues dice en el verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque veían el cambio en esta persona. Entonces así nosotros tenemos que buscar esas áreas en nuestra vida que necesitan ser tratadas por el Señor. Puede ser nuestro carácter, puede ser nuestra boca, tal vez decimos muchas mentiras o malas palabras, o no sé qué cosas podamos tener cada uno de nosotros, pero debemos llevar esas áreas de nuestra vida ante nuestro Dios para que Él transforme nuestra vida por completo, y entonces podamos dar ese testimonio, contarle a las personas: mi vida era así antes de Cristo y hoy es así. E insisto, la gente que nos conoce dirá: sí, sí es cierto, yo recuerdo cuando tú hacías esto, decías lo otro, ibas aquí, o lo que hacíamos. Entonces la gente no podrá dudar, no podrá negar del cambio que hay en nosotros. Así que, mis amigos y hermanos, les dejo con esta breve reflexión. Antes de Cristo, después de Cristo, es el encuentro con nuestro Señor es una marca en nuestra vida, el antes y el después, y comparte también con otros esta bendición que tenemos hoy de conocer a nuestro Dios, para que más personas puedan verse beneficiadas en todas las áreas de su vida con un encuentro o por un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y que también en ellos haya un antes y un después. Así que, mis amigos, les dejo con esta breve reflexión. Nos saludamos nuevamente pronto en un audio más, siguiendo aprendiendo
de la palabra de nuestro Señor. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.